Este documental narra los acontecimientos a través de la historia humana, cuenta el pasado, el presente y el futuro. Ha sido la historia la que ha escrito el pasado, marca nuestro presente y escribe nuestro futuro, pues los hechos futuros toman como base los modelos antiguos con la creación de nuevas tecnologías, nuevas políticas y nuevos sistemas que de alguna manera no cambian su esencia, solo su forma. Nos encaminamos a un cambio radical en nuestro mundo, que marcará nuestras vidas en el ámbito político, económico, militar y religioso. Una nueva forma de vida está por llegar. Un cambio radical marcado por la tecnología, el control total sobre la humanidad, que desencadenarán acontecimientos catastróficos que pondrán en peligro la vida de los seres humanos. Cambios que serán a través de la fuerza, la política, la psicología y el engaño. ¿Verdad o mentira? Aquí están las pruebas. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. El nuevo orden mundial. Unificar al mundo a través de un gobierno mundial, económico, político, religioso, ha sido la causa de conflictos, guerras, batallas y conquistas para poder dominar al mundo. De ahí que surgen grandes imperios que pretendieron lograrlo. De esa manera, el mundo ha conocido 7 grandes imperios. De ellos, los más notables, famosos y poderosos fueron Babilonia, fundada según la tradición hebrea por el cazador Nimrod al pie de la Torre de Babel, que alcanzó su máxima gloria como imperio en el año 605 a.C., al mando del famoso rey Nabucodonosor, que según las historias bíblicas en el libro de Daniel, capítulo 2, 31-34, fue el rey al que Dios le reveló en sueño la estatua que representaba los 5 imperios más famosos hasta el fin de los tiempos. Daniel manifestó que sobrevendrían 4 imperios universales hasta el fin del mundo, y eso es lo que ha pasado. Babilonia, los persas y los medos, Grecia y Roma. Lo más interesante es que el Imperio Romano se dividió en 2, lo que está simbolizado por las 2 piernas. 60 años después de la profecía de Daniel sobre el rey Nabucodonosor, cae Babilonia. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. La antigua Persia. Indómita, formidable, implacable. Durante años, el misterio rodeó a este imperio sin parangón en conquistas y riquezas. Además de erigir majestuosos palacios en medio del árido desierto, también construyeron carreteras, puentes y canales. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero ¿y del canal de Darío? Pero se avecinaba una tormenta. La antigua rivalidad con los griegos daría lugar a un épico enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia y que resultaría determinante para el mundo occidental durante los miles de años que siguieron. La construcción de un imperio, los persas. Corría el año 330 a.C. cuando un joven rey macedonio venció a los persas y condujo a su ejército invasor hasta Persépolis, la espectacular capital del imperio. Aquel rey no era otro que Alejandro Magno, un ferviente admirador de los grandes gobernantes persas. A la caída de la tarde, la celebración de la victoria griega degeneró en una algarada de borrachos. Con el alba, Persépolis, la joya del imperio persa, veía cómo los palacios que le habían dado fama en todo el mundo conocido ardían hasta los cimientos. 2500 años después de aquello, estas inmensas torres se yerguen como testamento de las imponentes alturas que llegó a alcanzar este imperio.
La antigua Grecia, el origen de la civilización occidental. Durante más de 1000 años, este recio y fascinante pueblo fue el responsable de los hitos tecnológicos más avanzados que jamás hubiera contemplado el mundo. Pero este estallido de cultura y creatividad sería una víctima más de las cruentas batallas que enfrentarían a hermano contra hermano. Un duelo a muerte que supondría el final de una época dorada. La construcción de un imperio, Grecia. El sangriento y brutal conflicto entre Atenas y Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso, se prolongó otros 25 años hasta que, por fin, en el 404 a.C., Atenas fue derrotada. La derrota de Grecia dio origen al nacimiento de un nuevo imperio, Roma. Antigua Roma. Desde aquí un imperio envió ejércitos que dominaron el mundo conocido. Una superpotencia sin igual en cuanto a ingenio y ferocidad. Esta fue la gloriosa civilización que forjó la nuestra. Durante 500 años, Roma ejerció su supremacía. El imperio, se decía, durará eternamente. Pero de repente, saltó en pedazos. Tras la caída de Roma, durante los 1400 años que siguieron, se dieron guerras, batallas y conquistas, las de los cruzados con matices religiosas, las guerras de Napoleón que unieron parte de Europa y que su dominio duró solo 12 años, pero ninguno alcanzó la categoría de imperio en todo su contexto. Todas estas guerras fueron creadas con un solo objetivo, la dominación mundial, pero ninguna de las guerras en la historia de la humanidad habían sido tan devastadoras como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con estas dos guerras se empezaron a alcanzar los objetivos de dominación mundial. Una Primera Guerra Mundial que dejó más de 20 millones de personas muertas en tan solo 5 años, y una segunda que dejó más de 50 millones de personas muertas, dentro de ellos 6 millones de judíos que fueron masacrados por uno de los hombres más sanguinarios de la historia, Adolf Hitler. Esta Segunda Guerra Mundial finalizó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre el territorio de Japón, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. Estas guerras dieron origen al nacimiento de 2 organizaciones mundiales de paz. Después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson propone en los 14 puntos que envió al Congreso la creación de la Liga de las Naciones, pero no tuvo el éxito deseado, sino fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que surge la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que permanece hasta el día de hoy. Esta organización es lo más aproximado a un gobierno mundial de paz que existe. Todo por una causa: resucitar el antiguo imperio romano para llevarlo al último imperio descrito por Daniel en la estatua que soñó Nabucodonosor, en una alianza de hierro y barro, en la cual las estrategias romanas no han variado: la imposición de la fuerza, la tecnología, la psicología y muchas estrategias más que fueron utilizadas en el antiguo imperio romano y que fueron puestas en práctica por Estados Unidos, el país que sentó las bases para establecer un nuevo orden mundial, el país que lideró al mundo con la ayuda de Europa y el pretexto de establecer la paz en el mundo entero. Determinó las políticas mundiales a seguir después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fue en Estados Unidos donde por primera vez se usa el término Nuevo Orden Mundial en los 14 puntos que el presidente Wilson envió al Congreso, solicitando la creación de la Liga de las Naciones. Pero fue hasta 1972 en que un funcionario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, quien era secretario del presidente Nixon, quien refiriéndose a un mundo convulsionado dijo: dislocations we now experience. There also exists an extraordinary opportunity to form for the first time in history a truly global society, carried by the principle of interdependence. And if we act wisely and with vision, I think we can look back to all this turmoil as the birth pangs of a more creative and better system.
Pero en 1991, por primera vez un presidente de Estados Unidos, George Bush padre, hace público el término ante el Congreso. Pero George Bush padre no era el único en hablar de la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Otros líderes del mundo también estaban de acuerdo, lo que nos permite establecer que casi todos los líderes están de acuerdo en establecer este nuevo orden mundial. Solo hacía falta establecer la crisis necesaria para que el mundo aceptara un nuevo orden mundial. Esas fueron las palabras expresadas por David Rockefeller. Las estrategias utilizadas para establecer el nuevo orden mundial han sido diversas, y dentro de ellas se incluyen el terror, el hambre, la corrupción, la psicología y la fuerza, para poder justificar esas políticas mundiales y que los pueblos y naciones las acepten aunque tengan que ceder sus soberanías. Para empezar a unificar y controlar al mundo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional establecieron políticas de sometimiento de los países subdesarrollados a través del endeudamiento intencionado, con tasas de interés que sobrepasaron la capacidad de pago de los países deudores, generando pobreza y corrupción en dichos países. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? En 1944, en el ocaso de la guerra, las potencias aliadas se reunieron para definir el nuevo orden económico mundial. Y en la Conferencia Monetaria de las Naciones Unidas nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En New Hampshire se reúnen representantes de 44 países aliados y asociados para la inauguración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Estas reuniones fueron concebidas para promover el comercio en el mundo de posguerra y para crear las bases de una paz duradera. El Fondo Monetario Internacional nació con el objetivo de estabilizar la economía mundial, aumentar la producción global e incrementar el comercio internacional, generando así nuevos empleos. Además, la institución se comprometía a supervisar el nivel de endeudamiento de las naciones asociadas. Para su funcionamiento, el organismo recibiría aportes de los países miembros, que luego utilizaría para otorgar en forma de préstamos a los estados integrantes que lo solicitasen. El Fondo Monetario Internacional parecía una institución creada para el beneficio mundial. Sin embargo, muchos sugieren que en el mismo origen del organismo ya estaba el germen que lo convertiría en la herramienta más eficaz de dominación que haya erigido el poder financiero mundial. El Fondo Monetario Internacional condicionó las políticas fiscales y económicas de los países deudores, obligando a los gobiernos a privatizar todas aquellas empresas propiedad de los estados. Y a raíz de la privatización y después de la caída del muro de Berlín, a través del consenso de Washington, se inicia la globalización. Esta globalización se aplicó en las 4 áreas de todo sistema de gobierno, en el área económica, política, militar y religiosa. Esto dio inicio a una globalización masiva. En el área económica se crearon bloques económicos que empezaron con la Unión Europea y continuó con el NAFTA en Norteamérica. The combining of national governments started with the European Union. That union started with trade agreements, then a common currency, the euro,
and now a European Parliament that is feverishly passing laws that override the laws of the member nations. A constitution was drafted but rejected by a few of those nations, but never mind. They implemented it anyway. Now it's North America's turn.